¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia es una palabra griega que significa libros. Proviene de una ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba el papiro para hacer libros. Hoy día, Biblia significa el libro santo escrito por hombres, bajo la inspiración y dirección de Dios. No es un solo libro, sino una colección de libros sagrados que narran la historia de la salvación, es decir, todo el esfuerzo de Dios para salvarnos, para atraernos a Él y formar con Él una comunión de vida y de amor. ¿Cómo podemos encontrar un pasaje en la Biblia? Cada libro se encuentra dividido en capítulos y cada capítulo en versículos o versos. Por ejemplo, si nos dicen Mateo 16:12, quiere decir Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 12. Si se nos dice, por ejemplo, Lucas 1, 20, 26, significa capítulo primero del versículo 20 al 26. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia antes de ser escrita fue una enseñanza oral. Su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación desde tiempos muy antiguos. Nosotros estamos acostumbrados a leer y escribir y no comprendemos fácilmente el mundo oriental antiguo en donde no se escribía sino que solo se memorizaba. Esta transmisión oral se facilitaba porque se hacía en verso, con cierta cadencia musical que ayudaba a recordarla. Más tarde, estos autores sagrados la escribieron en cueros de res, largas tiras de cuero llamadas pergaminos, que se enrollaban en 2 cilindros de madera. Cada rollo era un libro. Se escribían con plumas de ave untadas en tinta. También se escribieron las antiguas Biblias en papiros, que eran láminas sacadas de una planta egipcia llamada papiro. Más tarde vinieron los códices, que son manuscritos muy antiguos que contienen textos de la Biblia. Hay en el mundo más de 1140 manuscritos bíblicos. Varios de estos códices son del siglo IV. Aprendamos más sobre la Biblia. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? 3 son los idiomas en que se escribió la Biblia: hebreo, arameo y griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua propia de Israel. Sin embargo, más tarde el arameo suplantó al hebreo, siendo un dialecto de este en el que Jesús hablaba a su pueblo. Finalmente, en griego se escribieron algunos libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo, exceptuando el Evangelio de San Mateo, que se escribió en arameo. La lengua semita, hebreo y arameo, usa mucho las imágenes. Por eso encontramos en la Biblia imágenes como, por ejemplo, el fruto del árbol del paraíso, la creación de Eva de la costilla de Adán, la fuerza en el cabello de Sansón, la ballena que se tragó a Jonás. Lo importante es fijarnos sobre todo en el fondo, es decir, en el mensaje que encierra este ropaje literario o ese hecho narrado o esa poesía hermosa. ¿Cómo se divide la Sagrada Biblia? La Sagrada Biblia se divide en 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o alianza que Dios hizo con los hombres. El Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres, con los patriarcas Noé, Abraham y Moisés, con los profetas y con el pueblo de Dios. Narra también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos que sufrieron quienes no los cumplieron. Por eso la Biblia nos enseña a hacer el bien y a evitar el mal, a hacer el bien que le gusta a Dios y a evitar el mal que le hiere y le pone triste. El Nuevo Testamento contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Y además la historia de los apóstoles, las cartas de algunos de ellos y el libro del Apocalipsis que trata del fin del mundo. Estos 2 testamentos están estrechamente unidos.
Ambas alianzas constituyen la historia de la salvación, en la cual Dios interviene con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres para llevar a cabo su plan. Todos nosotros, junto con Dios, somos los protagonistas de esta historia sagrada. Es siguiendo la historia del pueblo escogido como nosotros llegamos a descubrir nuestra propia historia. Igual que el pueblo de Israel, Dios nos ofrece su amor y nos hace comprender cómo podemos responderle a pesar de nuestras rebeldías y pecados. Los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros contiene la Sagrada Escritura? La Biblia es una colección de 73 libros realizados por diferentes escritores y en distinto tiempo, aunque inspirados por Dios a través del Espíritu Santo, dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento.